Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 705. En la Torre de Marfil. Desde la perspectiva de Florencia. El castillo había estado abrumadoramente ocupado desde que Lord Bonifacius condujo sus tropas a Igner. Recibíamos informes sobre el frente cada mañana y cada tarde. Se enviaban suministros a los caballeros, y todas las mujeres iban vestidas con sus ropas de montar, una indicación obvia de que la lucha estaba justo a nuestras puertas. «Lady Florencia, ¿a dónde vas a ir ahora?», preguntó mi asistente Leverett. Hice una pausa para pensar. Había recibido a nuestros refuerzos de Haldensel en el campo de entrenamiento, ordenado a los asistentes que les prepararan habitaciones en el dormitorio de los caballeros. Trabajado con los eruditos para calcular los suministros que necesitarían, y compartido mi información con la oficina del archiduque. Mientras tanto, Charlotte se había informado sobre Brunhilde y había pedido a los Leisegan que nos enviaran provisiones. Le había confiado una buena parte de mis deberes. Charlotte está haciendo todo lo posible en estas circunstancias inusuales. Yo estaba a medio camino de visitar a los que estaban apostados alrededor del castillo y comprobar las entradas a sus pasadizos ocultos, buscando a alguien sospechoso. Habíamos conseguido ejecutar al juramentado más importante de Lady Georgine durante la purga invernal, pero ¿quién sabía cuántos nobles más le habían dado sus nombres en secreto? Sinceramente dudaba que hubiera atacado Ehrenfest si no tuviera conexiones aquí. Eran pocos, pero sin duda seguían presentes en el ducado. Le dije a Lord Sylvester que comprobaría la sala especial de emergencias, le dije a mi asistente. La sala especial de emergencias era nuestro nombre para el lugar donde manteníamos a los nobles de la antigua facción verónica que habían escapado a la ejecución. Bartov, Muriela y Cassandra estaban allí en ese momento. Había dormitorios separados para hombres y mujeres, pero durante el día permanecían en una misma habitación bajo vigilancia constante. Los nobles de Ehrenfest habían expresado su preocupación por el hecho de que, con o sin nombre, los de la antigua facción verónica supondrían una tremenda amenaza en caso de que Lady Georgine invadiera. Aunque pudiéramos ordenarles que no la ayudaran, eso no bastaría para detenerlos, tal vez empezaran a trabajar con algún otro noble de un modo que, en última instancia, beneficiara a su lady. Mantenerlos vigilados parecía una opción mucho más segura. Han pasado 3 días, reflexioné. Ya debe estar dando a conocer sus quejas. ¿Te refieres a Barthold, supongo? Lleva quejándose desde el primer día de que su hermanita del templo debe recibir el mismo trato. Era cierto que algunos de los aprendices de sacerdotes azules tenían circunstancias casi idénticas a las de los que manteníamos encerrados. Todos eran nobles de la antigua facción verónica que habían perdido a sus padres durante la purga. Sin embargo, en lugar de trasladarlos al castillo, habíamos optado por dejarlos donde estaban. Casmiar, el asistente de Melchior, había dicho que sería más sensato mantenerlos en el templo, donde los sacerdotes grises podrían vigilarlos. Los aprendices del templo no son más que niños, dije. Preferiría que no se les castigara y explotara por algo que no tiene nada que ver con ellos. Después de dar su nombre, Cassandra se había enterado por Charlotte de varios aspectos de la purga. Naturalmente, lo mismo habría ocurrido con Barthold, y sospechábamos que había instado a uno de los de primer año a enviar una carta de preocupación a su familia. Como podía utilizar su gentil comportamiento para manipular a los jóvenes, habíamos decidido mantenerlo bien alejado de ellos. ¿No íbamos a dejar que Barthold anduviera suelto hasta el día en que Lord Wilfrid le pidiera cuentas por fin?, preguntó Leverett. Ese era un buen plan cuando había paz y solo Barthold sufriría las consecuencias, pero estamos recibiendo refuerzos de Kirnberger y Haldensel.
Un solo error podría convertirse en la ejecución de veintitantos niños, un precio demasiado alto para darle una lección a mi hijo. No bastaba con que los aprendices hubieran dado sus nombres a la familia archiducal, si uno solo de ellos hacía algo que pudiera percibirse como una ayuda a los invasores, las voces más altas exigirían la vuelta a la tradición. El resultado sería la ejecución no solo de los tres que estábamos viendo, sino también de los juramentados de Rosemain, los aprendices de sacerdotes azules del templo y los huérfanos. No veo nada malo en sacrificarlos por su educación, comentó Leverett. Como hijos de criminales, deberían haber sido ejecutados en primer lugar. No estoy de acuerdo. ¿No ves cuánto tendríamos que dar a cambio de tan poco? Más que eso, si el fracaso de mi hijo en contener a Bartol resultaba en la ejecución de todos los niños que el AUB había intentado salvar, su educación solo se vería perjudicada, no ayudada. Leverett quería compensar el golpe que Wilfrid había sufrido en su reputación cuando Lord Bonifacius decidió renunciar a él, pero en este asunto en particular, no estaba de acuerdo con él en lo más mínimo. Bueno. Leverett dijo con una sonrisa significativa. Tengo curiosidad por saber si Bartold es ajeno a su posición actual o si actúa tan descaradamente a pesar de ello. Puede que esté tan frustrado porque le impedimos compartir información con sus contactos en el exterior. Suspiré. Bartold seguía en contacto con algunos de los asistentes apartados del servicio de mi hijo, incluido Oswald. Cuando Lamprecht y Alexis me habían consultado al respecto, les había aconsejado que convirtieran la situación en un ejercicio de entrenamiento para Wilfrid, para enseñarle a eliminar las fuentes de peligro de su entorno inmediato, pero aún no habían tenido éxito en este frente. Habíamos determinado que era necesario aislar a Bartold para que no convenciera a Wilfrid de hacer alguna tontería durante la invasión de Lady Georgine. Encarcelarlo solo habría levantado sospechas e indignado a mi hijo, así que habíamos encerrado con él a Cassandra y Muriela en la sala especial de urgencias. Cassandra es su hermana pequeña, lo cual es justo, pero Muriela es completamente inocente. Con el permiso de Laud, Muriela se había puesto el nombre de Elvira en lugar de un miembro de la familia archiducal. Se había mudado del castillo para vivir en la finca del comandante de caballeros y trabajar en la imprenta bajo su nueva lady. Trabajando solo en los lugares a los que Elvira y Rosemain podían acudir, había conseguido mantenerse alejada de los nobles malintencionados. Por desgracia para Muriela, el reciente incidente la había sacado del lugar más seguro en el que podía estar. Debió de ser excepcionalmente incómodo para ella. Sin embargo, según los guardias, no había pronunciado ni una sola palabra de queja. Todo lo que hacía era leer con una agradable sonrisa en el rostro. ¿Cómo están?, pregunté al caballero y al asistente que se encontraban fuera de la sala especial de urgencias. ¿Tienen algo de lo que informar? Un rápido vistazo al interior reveló que Bartold y Muriela estaban leyendo mientras Cassandra trabajaba en su bordado. Los dos guardias se miraron antes de que el primero respondiera. Bartold se queja sin parar, exige saber cuánto tiempo debe permanecer bajo vigilancia y solicita con frecuencia reuniones con Lord Wilfrid y el AUB. En más de una ocasión, le hemos sorprendido intentando actuar sin que nos diéramos cuenta. Cassandra estuvo del lado de su hermano durante un tiempo, añadió el segundo. Pero se calló rápidamente después de que Muriela la reprendiera. Los miré sorprendido. ¿Sabes lo que dijo Muriela? Si no recuerdo mal, le dijo a Cassandra que, si de verdad la situación le resultaba insoportable, debería quitarse la vida para escapar de ella. Muriela también dijo que, si los tres hubieran sido ejecutados, la familia archiducal no habría necesitado escatimar guardias y otros recursos en ellos. Aseguró a Cassandra que habían sido bendecidas incluso por estar vivas. Esta noticia tan esperada me arrancó una risita. Las duras palabras de Muriela hablaban claramente de la influencia de su lady. Debe de pasar mucho tiempo con Elvira, o tal vez le venga de su educación. Solo me queda esperar que Cassandra aprenda a pensar lo mismo. Permanecer en el castillo significaba tener que lidiar con nobles maliciosos a cada paso. Muriela y los aprendices azules del templo tenían otros lugares más cómodos donde vivir, lo que hacía que la dureza del castillo resaltara aún más. Tal vez deberíamos alejar también a Cassandra de la malicia. Tras visitar la sala especial de emergencias, necesitaba comprobar las trampas colocadas en los pasadizos ocultos.
Había caballeros asignados a sus ubicaciones, pero no teníamos ni idea de cuántos intrusos estaban equipados con telas de plata para atravesar nuestras barreras mágicas, ni de si dichas telas funcionarían contra nuestras trampas. Tal vez los intrusos verían a través de las trampas e invadirían las partes interiores del castillo antes de que nos diéramos cuenta. Aún así, al menos terminamos de reorganizar los pasadizos. Según Lord Bonifacius, la amplia educación que Lady Georgina había recibido, cuando se preparaba para convertirse en la próxima Out de Ehrenfest, significaba que conocía las rutas secretas del castillo. Era casi imposible decir a quién podría habérselas revelado, así que había realizado un entwiccle privado con Sylvester para reorganizarlas todas. Solo nosotros dos y Charlotte conocíamos el trazado actual. Habíamos decidido no contar nuestro plan a ninguno de los eruditos, y lo más que sabían nuestros asistentes era que habíamos cambiado las cosas. Dado que manteníamos en secreto los nuevos pasadizos, me encargaron a mí, la primera esposa, que los custodiara. Los caballeros podían ocuparse de la batalla. Mi papel consistía en comprobar si alguno de los intrusos que capturamos era Lady Georgina, teletransportarla en caso afirmativo y dirigirme a la Torre de Marfil, a la que solo podían acceder los miembros de la familia archiducal, para confirmar que había llegado allí. Esperemos que caiga pronto en nuestras trampas, dijo Leverett, acariciándose la barbilla con una mirada de aparente deleite mientras continuábamos por los pasillos del castillo. Él había encabezado la creación de tantas trampas diseñadas para funcionar incluso contra telas de plata, un proyecto de grupo que había hecho junto con su hijo, según me dijeron. «Las hiciste con Olisbald, ¿verdad?», pregunté, nombrando a su hijo mayor, el único de ellos que trabajaba en el castillo como erudito. Leverett sacudió la cabeza con una sonrisa irónica. No solo él, Harmut y Clarissa también estaban allí. En la biblioteca de Lady Rosamine hay muchas recetas de Lord Ferdinand, y bueno, hicimos buen uso de ellas. Al parecer, habían celebrado una reunión en su finca familiar, durante la cual habían intercambiado ideas para crear y mejorar las herramientas mágicas que utilizaríamos para proteger Ehrenfest. Leverett había disfrutado mucho conociendo los avances en la investigación de la familia archiducal en la Academia Real, y las herramientas mágicas ofensivas utilizadas durante los partidos de Dieter de nuestro ducado contra Dunkelfelger. ¿Es eso un ordonnance?, musité. El pajarillo se posó en mi mano y luego habló con la voz de uno de los eruditos que trabajaban en el despacho del archiduque. Hemos recibido información de que Lady Georgina embarcó en Leisegand y se dirige ahora a Ehrenfest. Lo estamos confirmando con Leisegand y hemos solicitado más información. Intercambió una mirada con Leverett, que quería saber si debíamos volver al despacho. Sigamos como estábamos y comprobemos las trampas, decidí. Leisegand podría contactar con nosotros en el proceso. Avisa a los caballeros de los alrededores del castillo, dijo Leverett en respuesta a la ordonnance. Si tu fuente es correcta en cuanto a que Lady Georgina está viajando en barco, entonces otra fuerza de ataque podría estar ya preparada. Esa mujer siempre ha sido excepcionalmente minuciosa con sus planes. Deberíamos contactar también con las salas de rejuvenecimiento. Necesitaremos tantas pociones de rejuvenecimiento como podamos conseguir. Los ordonnance volaron mientras dábamos vueltas para comprobar los pasadizos ocultos. Ninguno estaba alterado. Estábamos a punto de volver al despacho del archiduque cuando llegó un mensaje de Charlotte. Madre, soy Charlotte. Tenemos razones para anticipar un ataque a la cuarta campanada y la llegada de una fuerza enemiga separada. Por favor, ponte en posición una vez que hayas terminado tu patrulla. Que Angriff te guíe. Envía un ordonnance en respuesta rezando para que Angriff la guiara a su vez. Qué inesperado era que a una chica a la que acababan de enseñar la fundación como preparación para convertirse en la próxima AUG ya le estuvieran pidiendo que la defendiera. Charlotte era tan joven que ni siquiera había terminado el curso de archiduques de la Academia Real. Su educación como próxima archiduquesa había comenzado hacía menos de un año, cuando se decidió que Wilfrid ya no estaría comprometido con Rosamine. Esta carga era demasiado pesada para ella, precisamente por eso necesitaba detener a los que querían hacernos daño antes de que pudieran llegar a ella. Incluso estaba mi hija Henrietta, a la que había dado a luz en este castillo hacía solo medio año. Mi siguiente ordonnance fue para el asistente que cuidaba de mi querida hija menor en su habitación.
Se espera un ataque enemigo a la cuarta campana. Llévate a Henrietta y escóndete. Entendido, fue la respuesta. Que Angriff la guíe, Lady Florencia. A mi orden, Henrietta fue sacada de la sala de juegos de la vivienda archiducal y llevada a una habitación lateral. La habíamos preparado hace tiempo, ya que estaba lejos del camino que se tomaba para llegar a los cimientos. Lady Florencia, aquí Lamprecht, anunció un nuevo ordonance. Lady Charlotte ha pedido que Lord Wilfrid lidere a los caballeros de Kimberger. Como aún es menor de edad, creemos que usted debe tener la última palabra. Wilfrid debía de haber hecho algo realmente inesperado. No podía imaginarme a Charlotte haciendo semejante petición de otro modo. Probablemente la decisión había recaído en mí porque su padre, el archiduque, custodiaba ahora la fundación. Que se traslade al campo de entrenamiento y espere preparado. Confiaré su primera salida al caballero comandante o a su caballero líder guardián. Mi veredicto debió de ser transmitido de inmediato, porque no tardé en recibir otra ordonance. Madre, este es Wilfrid. ¿Cómo pudiste negarme esta oportunidad? Se me encomendó proteger el barrio de los nobles. Para esto me entrené. Su tono delataba un intenso deseo de unirse a la batalla que se avecinaba. No he hecho nada de eso, repliqué, esforzándome por sonar aún más tranquila y considerada que de costumbre. Ante el paño de plata de nuestro enemigo, la lógica común de que el maná equivale a la fuerza se ha vuelto del revés. Los de la familia archiducal fuimos entrenados para confiar en nuestra abundancia de maná en una lucha, lo que significa que podríamos arrastrar a los caballeros que nos rodean. Me mantendré a cierta distancia del peligro hasta que mi caballero me haga una señal. Tú debes seguir las órdenes del comandante de la misma manera. Wilfrid respondió con un rotundo entendido. Se me escapó un suspiro de alivio. Le había explicado la situación con suficiente detalle como para dudar de que hiciera algo irrazonable. Envié una ordonanza a Karstedt con instrucciones para que Wilfrid solo pudiera luchar cuando conociéramos la fuerza de nuestro enemigo. Desde allí, envié una ordonanza a mi otro hijo. Aún era demasiado joven para asistir a la Academia Real, pero había aceptado custodiar el templo como su sumo obispo. Melchior, el templo debe estar ocupado con su evacuación, así que no te preocupes por enviar una respuesta. Debo pedirte que te mantengas en contacto regular con Karstedt y Charlotte. Escucha atentamente a Casmiar y permanece en tu habitación hasta que recibas nuevas instrucciones. No salgas bajo ninguna circunstancia. Que Angriff te guíe. Mientras veía al pájaro alzar el vuelo, mis asistentes se acercaron portando cajas llenas de herramientas de magia ofensiva y pociones de rejuvenecimiento. Leverett y los demás eruditos habían trabajado sin descanso para mejorar sus recetas. Solo quedaba distribuirlas entre los caballeros. Estos fueron hechos específicamente para esta batalla, dije. Puedes usarlas todas, si es necesario, siempre que te asegures de que no se te escapen ni un solo intruso. Defenderemos este castillo y todo nuestro ducado con él. No permitan que nuestros enemigos se acerquen a Auberenfest. Entendido. A continuación, recibí una ordonance de uno de los caballeros de patrulla. Vi una figura sospechosa cerca de una esquina de los terrenos del castillo. Pronto desaparecieron entre los árboles. Teniendo en cuenta su ubicación, es probable que hayan entrado en un pasadizo oculto. Por favor, manténganse en guardia. El aire se llenó de tensión. Si un intruso realmente había entrado en uno de los antiguos pasadizos, entonces una batalla aquí en el castillo era inevitable. Una invasión antes de la llegada estimada del barco a la cuarta campana, murmuré. Realmente aún debe haber jurado su nombre en el castillo y en el barrio de los nobles. La cuestión era cuánta información le habían dado. Leverett enarcó una ceja y se cruzó de brazos. Me lo pregunto. Puede que tenga cómplices aquí en Ehrenfest, pero dudo que alguno de ellos esté en el castillo. De lo contrario, habría sabido que sospechábamos y nos estaríamos preparando para la cuarta campanada. En cualquier caso, han hecho su movimiento, y solo hay una manera de que podamos tomar represalias. Sí, eliminarlos. Leverett, informa al comandante de los caballeros, Fombart, al vicecomandante. Caballeros, prepárense para una batalla contra enemigos vestidos de plata.
Todos corearon su comprensión. Una vez dadas mis instrucciones, envié un ordonanza a Sylvester en la fundación. Alguien está utilizando el pasadizo oculto del castillo. No salgas de la fundación bajo ninguna circunstancia. Era consciente de lo mucho que deseaba estar en primera línea, pero debía quedarse donde estaba. Yo también tenía un deber que cumplir. Gon. Gon. A la cuarta campanada, llegó un ordonance con un mensaje lacónico: la lucha ha comenzado en la puerta oeste. Tomé la piedra fe y amarilla mientras caía y la apreté con fuerza. Por fin había llegado el momento. No había mucha distancia entre las entradas y esta salida. Leverett señaló. Lady Florencia, su señal. Miré al caballero guardián. Había levantado una mano y movía 3 dedos, lo que significaba que había oído pasos procedentes del tercer pasadizo. ¿Funcionarán ahora?, murmuró Leverett, y su voz dejó traslucir un raro atisbo de emoción. Había sacado un papel para anotar cuáles de las trampas de la entrada se activaban y el impacto que tenían en la tela plateada. No podía evitar la sensación de que, si no obtenía los resultados deseados, experimentaría con el enemigo hasta quedar satisfecho. De algún modo, casi compadezco a nuestros enemigos. Una explosión sacudió un poco el suelo, y Leverett no perdió tiempo en garabatear en su papel. Los intrusos que habían activado las trampas saltaron del pasadizo, y luego contemplaron sorprendidos la plaza abierta ante ellos. No esperaban ver a todos esos caballeros esperándoles. Había 5 intrusos en total. Al principio dudé de mis ojos. Un ataque tan directo al castillo de un ducado seguramente merecía más tropas. Supongo que esto confirma que el ataque a la puerta oeste es una distracción. Ajá. Así que los círculos mágicos dependientes del peso pueden ser activados incluso por aquellos que visten tela de plata, dijo Leverett. Parece que han funcionado bastante bien. Las trampas para quitarles la tela de plata, en cambio, no parecen haber funcionado en absoluto. Sonaba algo decepcionado, pero los lanzadores de cuchillas habían tenido éxito al menos hasta cierto punto. Los intrusos que luchaban contra nuestros caballeros tenían agujeros abiertos en sus ropas, que permitían que algunos ataques de maná los atravesaran y los hirieran. Supongo que registraré la eficacia con la que la tela de plata desgarrada bloquea el maná, murmuró. Por favor, espera a que los hayamos capturado antes de realizar tus experimentos. Nuestros caballeros lanzaron herramientas mágicas en rápida sucesión. Eran 15 contra 5, ni siquiera la tela de plata de los intrusos los salvaría. Ahora que están acorralados, seguro que utilizan su pequeña baza, dijo Leverett con una sonrisa. Y como si nada, uno de los invasores apuntó a nuestros caballeros con un tubo de plata y tiró de una cuerda atada a un extremo. Se oyó un ligero estallido y una nube de polvo blanco salió disparada por los aires. En lugar de convertirse en piedras face, nuestros caballeros activaron herramientas mágicas que succionaron el polvo blanco del aire. Nuestros atacantes nos miraron incrédulos. Comprendí exactamente cómo debían de sentirse. ¿Las herramientas funcionan incluso contra el veneno de muerte instantánea?, murmuré. Fueron diseñadas para aspirar hasta los restos más pequeños de polvo, explicó Leverett. Una vez que tuvimos suficiente para todos en la plaza, era lógico que contrarrestaran con éxito el veneno. Nunca había pensado que unas herramientas que normalmente se utilizan para limpiar pudieran contrarrestar un veneno letal. Los caballeros que la sostenían soltaron murmullos de asombro. Habían previsto que necesitarían lanzar Baschen y beber frenéticamente sus jurebes. Deben activarse precisamente cuando se usa el veneno y no pueden volver a utilizarse como herramientas de limpieza, pero parecen ideales contra este veneno en polvo, concluyó Leverett. Cualquiera que intentara limpiar las herramientas mágicas solo acabaría inhalando el veneno letal, por lo que solo podrían servir para este propósito una vez, pero era un pequeño precio a pagar para salvar la vida de una docena de caballeros. Los intrusos se vieron rodeados y arrollados en un abrir y cerrar de ojos, pues su arma secreta no había conseguido nada. Les colocaron brazaletes en las muñecas, les cortaron las telas de plata con unas tijeras comunes y les quitaron los bolsos y las fajas, así como cualquier amuleto evidente. Por último, les confiscaron las armas y les propinaron varios ataques físicos y de maná para gastar cualquier amuleto que pudieran llevar oculto.
Una vez retenidos los invasores, uno de los caballeros gritó: «Es Lady Georgine». Le había quitado la capucha y la máscara a la mujer para revelar un cabello violáceo, ojos inquebrantables, rasgos cincelados, casi escultóricos, y labios rojos curvados en una elegante sonrisa. Tenía exactamente el mismo aspecto que recordaba. No podía equivocarme. Respiré hondo y se me pasó la tensión. Habíamos ganado. Habíamos protegido nuestro hogar de Lady Georgine. Supongo que la batalla ha terminado, entonces, dije. Todavía no, respondió Leverett, con voz cortante. Hay combates en otros lugares, y aún tenemos que asegurar a Lady Georgine en la Torre de Marfil. Le pido que permanezcan en guardia. Primero debemos informar al comandante de los caballeros. Enderecé la espalda. Tenía razón. Aún existía la posibilidad de que se nos escapara. Esta es Florencia, le dije a un pajarito blanco. Hemos capturado y estamos desarmando a Lady Georgine. Enviaré un mensaje cuando la hayan encerrado en la Torre de Marfil. Este es Carstead. Excelente trabajo. Espero su próxima ordonance. Grao Sam era quien dirigía las tropas en la puerta oeste. Se está haciendo frente a más intrusos en el templo y cerca de la puerta norte, y se están librando 2 batallas más en el barrio de los nobles. Le di permiso a Lord Wilfrid para salir. Según el informe del comandante de los caballeros, mis 2 hijos estaban enzarzados en una batalla. Melchior defendía el templo, mientras que Wilfrid luchaba en el barrio noble. Lady Florencia, hemos terminado de desarmar a Lady Georgine, dijo uno de los caballeros. Debemos pedirle que la teletransporte a la Torre de Marfil. Me pondré en contacto con el Aud, respondí. Lady Georgine había sido una vez miembro de la familia archiducal de Ehrenfest, y seguía siendo miembro de la de Arensbach incluso ahora que Rosemain había robado su fundación. No podíamos mantenerla en las celdas generales junto al resto de nuestros atacantes. Aislarla también nos facilitaría impedir su huida, o su rescate, para el caso. Esta es Florencia. Hemos capturado a Lady Georgine. La teletransportaré a la Torre de Marfil usando el círculo mágico que me dieron, y luego me dirigiré allí para confirmar su llegada. ¿Tengo su permiso? Lo tienes, respondió Sylvester. Yo también iré a visitarla. No esperaba un final tan aburrido para esta invasión. Ordené a los caballeros que llevaran a Lady Georgine hasta el círculo de teletransporte que había hecho mi marido, el archiduque, y luego lo activé, enviándola directamente a la Torre de Marfil. La Torre de Marfil, dije. Ciertamente ha pasado tiempo. Situada en el límite de los terrenos del castillo, la Torre de Marfil existía como prisión para los miembros de la familia archiducal culpables de delitos excepcionalmente graves. Solo el archiduque y los miembros de la familia archiducal con su permiso podían entrar. Cualquier otra persona sería acusada rápidamente de traición por intentar liberar a los prisioneros. Lady Verónica estaba encarcelada en esta misma torre, que también había sido el centro de un grave incidente en el que se había visto involucrado mi hijo Wilfrid. Se había aventurado a entrar sin permiso, engañado por sus amigos, y como resultado había sufrido un duro golpe en su reputación. Para mí no había más que recuerdos amargos. Eso me recuerda. ¿No vino Lady Georgine aquí una vez? Según recordaba, había visitado la Torre de Marfil después de pedir ver a Lady Verónica. Parecía tan compasiva y sentimental mientras abrazaba contra su pecho los recuerdos de su tío Besewans, pero tal vez ya entonces deseaba la fundación de nuestro ducado. Debo confirmar si el teletransporte ha sido un éxito, dije. Todos, hagan guardia y den la bienvenida a Auberenfest cuando llegue. Entré en la Torre de Marfil y me acerqué a otra puerta en el extremo de la sala, sintiendo las piernas más pesadas a cada paso. Más allá había una habitación digna de una noble, salvo que había barrotes que impedían salir a su ocupante. Lady Verónica estaba sentada tranquilamente dentro. Tenía que pasar por delante de ella para llegar a Lady Georgine. Oh, vaya. Pensar que vendrías aquí, no Sylvester, dijo Lady Verónica. ¿Qué estás tramando esta vez? ¿Tratando de atrapar a alguien más, tal vez? Le lancé una sola mirada antes de dirigir mi atención a la habitación contigua a la suya.
El teletransportador de Sylvester había funcionado como esperaba. Lady Georgine yacía dentro, exactamente en la misma postura que cuando la habíamos puesto en el círculo. Por fin podía relajarme, había cumplido con mi deber. ¿Y bien? Lady Verónica presionó. ¿A qué demonios has venido? ¿Has venido a regodearte de los 2 hombres que sedujiste para encarcelarme? Ahí va de nuevo. Exhalé lentamente. Lady Verónica creía de verdad que su encarcelamiento era el resultado de alguna estratagema mía, que yo había conseguido el control del templo seduciendo a Lord Ferdinand. Había hecho caer a Besse Wanst en una trampa y luego había falsificado pruebas para condenarla. Creía que Sylvester, a quien aparentemente había hechizado, había aceptado erróneamente las pruebas falsas y posteriormente había sido engañado para que traicionara a su madre. Las extrañas creencias de Lady Verónica me habían dejado atónita la primera vez que llegaron a mis oídos. También me había parecido profundamente ofensivo que cuestionara mi lealtad a mi marido. Oírla ahora era como escuchar un ordonance atascado en la repetición. ¿Me estás escuchando? Fremeltag es un ducado miserable y de bajo rango que perdió el favor del rey durante la guerra civil. Y tú no eres más que la hija de una tercera esposa. Sylvester se merece algo mucho mejor. Iba a tomar a su primera esposa de Arensbach antes de que tú te aprovecharas de su inocencia. Por supuesto, Lady Verónica vivía en el pasado, no se había aventurado fuera de la torre desde su encarcelamiento hacía 6 años. La clasificación había cambiado considerablemente desde entonces. Fremeltag estaba en alza, habiendo seguido el consejo de Rosemain, y mejorado su cosecha mediante la realización sincera de ceremonias religiosas. Y en cuanto a la propia Rosemain, ahora poseía el Guthrie, y estaba siendo considerada para convertirse en la hija adoptiva de los Ent. De hecho, a estas alturas, todo esto me resulta bastante nostálgico. Durante los días anteriores al encarcelamiento de Lady Verónica, había dedicado toda mi atención a sobrevivir como su nuera. Pero ahora estaba negociando con otros ducados y gestionando nuestra relación con la familia real, todo ello mientras supervisaba lo que era esencialmente una revolución social y económica. En menos de una década, Ehrenfest había cambiado radicalmente. Quizá por fin había llegado el momento de decir lo que pensaba y borrar de mis pensamientos a esa criatura del pasado. Ruego a Dregarnor, la diosa del tiempo. Antes de que pudiera decir nada, el círculo de teletransporte situado sobre la habitación de Lady Georgine empezó a brillar. Una de las trampas que habíamos colocado en el templo se había activado. ¿Qué? En un abrir y cerrar de ojos, una mujer vestida solo con ropa interior descendió del techo. ¿Era otra Lady Georgine? La visión de las 2 juntas me estremeció tan profundamente que ni siquiera pude hablar. Sus ojos, su pelo, sus rasgos. Todo en ellas era idéntico. La sangre se drenó de mi cara. ¿Cuál de nuestras 2 nuevas prisioneras era la verdadera Lady Georgine? ¿Podrían ser ambas impostoras? ¿Qué fue ese ruido? Gritó Lady Verónica, devolviéndome la cordura. ¿Qué demonios está pasando? Inmediatamente, envié un ordonance a Sylvester. Ha aparecido una segunda Lady Georgine. Cayó del techo, así que sospecho que fue teletransportada desde el templo. Puede haber otros señuelos. Por favor, quédate con la fundación hasta que la verdadera Lady Georgine haya sido encontrada. Mientras mi pájaro blanco levantaba el vuelo, otro pasó volando y se posó en mi mano. Esta es Charlotte, dijo. Graosam fue capturado de nuevo, esta vez en el templo. Hay impostores. Lady Georgine podría estar usándolos también. En otras palabras, esta invasión estaba lejos de terminar. Le dije a Charlotte que había aparecido una segunda Lady Georgine dentro de la Torre de Marfil, y luego informé a los caballeros que aún custodiaban los pasadizos ocultos del castillo que permanecieran alerta. Georgine, gritó alegremente Lady Verónica. Ha venido a salvarme. ¿Verdad? Me volví hacia Lady Verónica, y mi falsa sonrisa desapareció en un instante. La obsesión de Lady Georgine con la fundación de Ehrenfest, nuestra tensa relación con los Leisegang, la mala educación de mi hijo mayor, sus podridos asistentes. Todos estos problemas se remontaban a la mujer que tenía ante mí.
Todo era culpa suya. Tu hijo y tu hija están en guerra por la fundación, dije. Pero no abandonará esta torre, Lady Verónica, gane quien gane. Georgine me salvará. Lo hará. Esa chica es tan maravillosamente obediente. Y luego está Wilfrid. Una vez que ese dulce jovencito alcance la mayoría de edad, se hará cargo como Aub y me rescatará. Vino hasta aquí para hacerme esa promesa. ¿Y qué precio tan alto había pagado? La intrusión en la Torre de Marfil había dañado su reputación más de lo que el trabajo duro podría reparar jamás. ¿Cuánto debió herirle? ¿Cuánto había deseado volver a los días anteriores, cuando no había sido objeto de burlas constantes? Mi cabeza se agitaba pensando en la oscura sombra que Lady Verónica había proyectado sobre el pasado, el presente y el futuro de mi hijo. Se me llenaron los ojos de lágrimas, me costaba respirar y mi maná aumentó tan repentinamente que el mundo a mi alrededor empezó a girar. Nunca antes mi rabia había sido tan insoportable como para hacerme perder el control. Dios mío, se burló Lady Verónica. ¿De verdad estás tan celosa de que tu propio hijo me quiera más? Como he dicho en muchas ocasiones, careces de la educación que se espera de un primer. Verónica, dije fríamente. Arensbach, el ducado del que tu madre se enorgullecía tanto, su fundación ha sido robada por Rosemain, la chica a la que tu hermano menor Besewanst atormentaba continuamente. ¿Cómo dices? Lady Verónica me miró extrañada. No debió de entender el repentino cambio de tema. Repetí mi declaración, pero de nuevo, nada. Siguió mirándome con expresión inexpresiva. Rosemain, murmuró. Supuse que tenía sentido que estuviera confundida. Según mis recuerdos, nunca había conocido a Rosemain. Sin embargo, gracias a Rosemain había perdido todo lo que más apreciaba. Supongo que nadie se molestó en decírtelo. El Cent consideró a Lord Ferdinand digno de gobernar Arensbach, e hizo un decreto real ordenándole que se casara con su próxima archiduquesa. Y para empeorar las cosas, la hija adoptiva de Sylvester robó su fundación cuando comenzó esta guerra. Ya no tiene ningún valor esa sangre Arensbach que corre por sus venas. Lady Verónica jadeó. Siempre se había sentido muy orgullosa de su herencia, así que mi declaración la dejó en silencio. Lo más que pudo hacer fue mirarme fijamente. Mi rabia me había llevado a destrozar su orgullo, a arrebatarle su razón de vivir, pero no me sentí culpable en lo más mínimo. Contuve mi maná desbocado y lancé una mirada férrea a Lady Verónica. Lo más probable es que nunca llegue el día en que Dregarnor, la diosa del tiempo, vuelva a entrelazar nuestros hilos, pero rezo para que vivas en paz con la protección divina de los dioses. Esta fue seguramente la última vez que vería su miserable rostro. Capítulo 706. La batalla por la fundación. Desde la perspectiva de Sylvester. Gon. Todavía estaba dentro de la sala de la fundación cuando sonó la cuarta campana. Aquí todo era blanco puro, excepto el tenue resplandor verde de la magia fundacional, las piedras face giratorias de cada color divino y el agujero a través del cual podían llegarme los ordonans. Había recibido muchos mensajes desde que me atrincheré, y no tardó en llegar otro. Hemos recibido noticias de la puerta oeste de que ha llegado el barco que transportaba a individuos sospechosos, informó Charlotte, sonando tensa. Vestían telas plateadas y estaban armados con golfaniels. La lucha ha comenzado. La batalla por Ehrenfest finalmente había comenzado. Yo estaba atrapado esperando con la fundación, así que no había nada que pudiera decir en respuesta más que entendido. Aún así, Rosemain y Ferdinand estaban ocupados respondiendo a las desesperadas llamadas de ayuda de Gieve Gerlach. Bonifatius estaba defendiendo Igner. También teníamos refuerzos de Kirnberger y Haldensel estacionados en el barrio de los nobles. Todo el ducado había pasado el último mes preparándose para esta batalla, solo tenía que creer que ganaríamos. Es duro estar aquí solo sin nada que hacer. Charlotte estaba en mi despacho como próxima Aub, Melchior estaba en el templo como sumo obispo, y Wilfrid defendía el barrio de los nobles con nuestros refuerzos de Kirnberger. Florencia había avisado de que alguien estaba utilizando los pasadizos ocultos del castillo, y ya estaba esperando para interceptarlos. Era mi deber proteger a mi familia,
pero ahora todos luchaban en mi lugar. Lo más que podía hacer era esperar miserablemente más informes. Acabamos de recibir noticias de la puerta trasera del templo. Parece que hay un grupo sospechoso escondido en la ciudad baja. Por ahora, estamos vigilando cualquier ataque al templo o a la puerta norte. Hostiles con herramientas mágicas fueron encontrados en el barrio de los nobles. La lucha ha comenzado. Madre se reunió con el enemigo. Las trampas funcionaron. Los caballeros se han enfrentado a los intrusos en la puerta norte. Hay una batalla en curso en la puerta trasera del templo. Ordonance de Charlotte y Karstedt llegaron en rápida sucesión. Mientras tanto, Rosemain y Ferdinand enviaban ordonance sobre la batalla en Gerlach. Todo llegaba por partes. Los invasores utilizaban armas negras y pequeños cálices para robar maná de la tierra. Sabíamos cómo reparar el daño que habían causado. Y habíamos atravesado las fuerzas enemigas para unirnos a los caballeros de Gerlach. Durante un tiempo, me sentí aliviado de que las cosas fueran bien. Pero la calma no duró. Un intruso burló a los guardias Chumil y logró entrar en el templo. «Aquí viene». Preparé mi estapé por instinto. Solo me había enterado de esto a través de Rosemain, pero la sala de libros del templo contenía una puerta que conducía a los cimientos. Ella había colocado allí varias trampas, pero yo sabía a ciencia cierta que Georgine las sortearía todas. Un sudor frío me recorrió la espalda mientras me venían a la mente visiones de mi hermana, sus fríos ojos verdes rechazando toda mi existencia, sus labios rojos curvados en una sonrisa burlona. Los ordonance de Charlotte y Florencia llegaron casi al mismo tiempo. La batalla en la puerta oeste ha sido ganada. Grao Sam fue capturado. Aquí Florencia. Hemos capturado a Lady Georgine. La teletransportaré a la Torre de Marfil usando el círculo mágico que me dieron, y luego me dirigiré allí para confirmar su llegada. ¿Tengo su permiso? ¿Ha capturado a mi hermana? No podía creer lo que oía, ni siquiera cuando el ordonance transmitió su mensaje por tercera vez. Había estado absolutamente convencido de que ella vendría a través del templo en lugar de utilizar los pasadizos ocultos del castillo. Bueno, si Georgine y Grao Sam han sido capturados, ¿significa eso que el intruso del templo es solo un señuelo inútil? Florencia había conocido a mi hermana durante la conferencia de archiduques, así que no podía tratarse de un caso de confusión de identidad. Era un poco decepcionante pensar que todo este incidente había terminado sin que yo hiciera nada de valor, pero era un pequeño precio a pagar por minimizar el derramamiento de sangre. Agarré con fuerza mi estapé preparándome para enviar mi respuesta. Hazlo. Yo también iré a visitarla. No esperaba un final tan aburrido para esta invasión. Contemplé todas las trampas que había colocado en previsión de una pelea y las herramientas mágicas que había preparado, y luego suspiré. Limpiar este lugar iba a ser un dolor de cabeza. Lord Sylvester. Sé que la lucha ha comenzado, pero debe permanecer dentro del vestíbulo de la fundación. Acababa de cerrar el vestíbulo y regresar a mi dormitorio, y ahora me encontraba cara a cara con una Riyarda muy severa. Esa expresión de dureza se debía a que no paraba de pedirle que me trajera suministros para todas las trampas que había colocado. Se acabó, Riyarda, le dije. Florencia capturó a mi hermana. Ahora voy a la Torre de Marfil a ver cómo están. Ya veo. Debía de ser la primera vez que Riyarda oía la noticia. Permaneció unos instantes en solemne silencio y luego se apartó para dejarme pasar. Debía de ser conflictivo para ella, teniendo en cuenta que en el pasado había servido a mi hermana. Ha sido lo mejor, añadí. No quería luchar contra mi propia sangre a menos que fuera absolutamente necesario. Desde luego. Vete, entonces. Salí de la habitación, y los dos caballeros que me esperaban junto a la puerta me acompañaron fuera de las dependencias archiducales. Bajamos las escaleras y recorrimos uno de los muchos pasillos hasta llegar a un balcón donde podíamos montar nuestras bestias. La Torre de Marfil estaba demasiado lejos para ir a pie. Envié ordonanza anunciando nuestra victoria por el camino. Bonifatius, la defensa fue un éxito. Ferdinand, mi hermana ha sido capturada. Rezo por tu victoria también.
Acababa de subir a mi bestia y me dirigía a la Torre de Marfil cuando 2 Ordonans se me acercaron. Padre, otro Graosam fue capturado en el templo. Hay falsos. La invasión aún no ha terminado. Ha aparecido una segunda Lady Georgin. Cayó del techo, así que sospecho que fue teletransportada desde el templo. Puede haber otros señuelos. Por favor, permanece con la fundación hasta que la verdadera Lady Georgin haya sido encontrada. Los pájaros eran de Charlotte y Florencia, y ambas sonaban aterrorizadas. Mis 2 guardias y yo nos dimos la vuelta a la vez, y volvimos corriendo a mis aposentos. Era propio de Georgin que su invasión fuera por capas, con tantos trucos desagradables. Maldita seas, hermana. Cuando volví corriendo a mis aposentos, todos mis asistentes me miraron y me preguntaron qué pasaba. Decidí dejar que mis caballeros lo explicaran y corrí hacia el otro extremo de la sala. Cogí la piedra fey que colgaba de mi cuello y la convertí en una llave. Abrí una puerta, presioné la llave contra el trozo de pared que había cubierto y canalicé mi maná hacia ella. En un instante, aparecieron 2 puertas ante mí, una a cada lado de la llave. La de la derecha contenía varias piedras feys, pero solo una de ellas me interesaba en ese momento. Arranqué una piedra negra y la dejé caer en un plato dorado que había en la otra puerta. Solo entonces desapareció la pared, dándome acceso al vestíbulo de la fundación. Corrí hacia la barrera iridiscente que tenía delante y recé por no llegar demasiado tarde. Nada más atravesar la barrera, me tragó una gran inundación de agua. Me arrastró y me hizo girar, y luego me sumergió tan de repente que ni siquiera pude respirar. Me estaba asfixiando, y no podía hacer nada para evitarlo. Pensé que iba a ahogarme, pero el agua desapareció unos instantes después. Caí al suelo con un golpe sordo, y luego oí una cacofonía de choques cuando todo lo que había quedado atrapado en el torrente aterrizó a mi alrededor. Levanté la vista a tiempo para ver una de las bañeras que habíamos colocado como trampa cayendo en picado hacia mi cabeza. Vaya. ¿Pero qué? Me lancé al suelo para esquivar la bañera, que aterrizó cerca de mis pies antes de rebotar. Por los pelos, por no decir otra cosa. La idea de recibir una de las trampas de Rosemaine en la cara era aterradora. Justo cuando empezaba a relajarme, noté que algo sobresalía de la pared donde creíamos que se encontraba la otra entrada a los cimientos. Una mano femenina parecía flotar, y sostenía un estapé. Es Georgin. La inundación de agua debía de ser un bastión a gran escala, y un ataque a los cimientos. Me levanté de un salto e inmediatamente preparé mi estapé. Tenía razón. Realmente planeaba atravesar el templo. Mi hermana entró vestida con la túnica de una doncella gris, pero desprendía el aura de una autoproclamada reina. Entró por la puerta como si no se le hubiera pasado por la cabeza que yo pudiera estar esperándola. ¿Tenía más partidarios escondidos en el templo? La túnica gris de Georgin, y el hecho de que hubiera llegado hasta aquí, me indicaban que tenía cómplices entre los sacerdotes azules. Había advertido a Melchior y a los demás que vigilaran de cerca a los que habían estado cerca de mi tío, pero evidentemente algunos se habían escabullido. Oh. Georgin abrió los ojos con incredulidad al verme. Estás aquí, y sigues vivo. ¿Cómo? No sé a qué se refiere. Salí un momento y, cuando volví, me vi envuelto en tu bastión. Me dio un susto, claro, pero no iba a matarme. ¿Quieres decir que evitaste mi veneno de muerte instantánea por pura suerte? ¿Veneno de muerte instantánea? Ese debe haber sido el mismo veneno usado contra Ferdinand en la sala de reposición de maná de Arensbach. Los informes decían que convertía a la gente en piedras feys en cuestión de segundos. Georgin debió de inyectarlo en la sala para matarme y luego lavarlo para poder entrar sin peligro. Un escalofrío me recorrió la espalda. Si aquella ordonance de Florencia no me hubiera alejado de los cimientos, ya estaría muerto. El destino me decepciona una vez más, gruñó mi hermana, con la misma expresión de disgusto que me había dedicado tantas veces. En todos mis recuerdos de Georgin, ella me maltrataba o me insultaba. Se había mudado al edificio norte cuando yo era solo una niña, así que solo nos veíamos una vez al mes, pero se había pasado la totalidad de nuestras reuniones frunciéndome el ceño, criticando cada una de mis acciones,
y luego golpeándome con rabia las manos o las piernas o lo que fuera. Aún así, eso era mucho mejor que lo que vino después. Por aquel entonces, madre al menos había intervenido y detenido la violencia de Georgine, pero todo había cambiado con mi bautismo. Mi madre no había podido mudarse al edificio norte conmigo, así que mi hermana había tenido libertad para abusar de mí sin parar. Cada vez que salía a descansar de los estudios que no quería hacer, la veía esperándome con su estapé. Todavía recuerdo cómo la luz se clavaba en mi garganta cuando me arrastraba de vuelta al interior. Una vez incluso secuestró a Blau, mi querido Chumil. Pero un incidente me atormentaba más que los demás, cuando me envenenó la comida. Me ardía tanto la garganta que juré que iba a morir, y mientras tanto Georgine me miraba con una alegría en los ojos como nunca había visto. Nunca probamos que ella estaba detrás de todo, pero yo lo sabía. ¿Tanto me odias?, pregunté. ¿Odias Ehrenfest? Georgine me lanzó una mirada desdeñosa y no dijo nada. Ni siquiera recordaba cuántas veces le había rogado que me dijera que había hecho mal. Nunca había querido ser archiduque, el papel me había sido impuesto, y en las raras ocasiones en que había podido ver a mi hermana, no había hecho más que gritarme. Cada vez que le decía que no quería trabajar duro, que de todos modos no iba a ser archiduque, me pegaba más fuerte de lo normal. Incluso había intentado argumentar que ella debía gobernar Ehrenfest en mi lugar, pero ni una sola vez había aceptado la idea. Se había limitado a exigirme que actuara más como archiduque y a atacar cualquier punto débil que encontrara. Después de todo este tiempo, ¿por qué sigues persiguiendo la fundación de Ehrenfest?, pregunté. Te casaste con un ducado mayor y pasaste de ser su tercera esposa a la primera. Tu hija se convertirá en la próxima Aud. Tienes la mejor vida que una mujer puede pedir, así que ¿por qué haces esto? Georgine siempre había sido tan hostil hacia mí, que nuestros padres habían considerado demasiado arriesgado dejarla en Ehrenfest, y en su lugar la habían casado con otro ducado. Pero no la habían enviado a cualquier parte, mamá había movido algunos hilos para que fuera a un ducado mayor. Eso fue antes de la guerra civil, cuando ningún ducado mayor habría aceptado a un candidato a archiduque de Ehrenfest. Solo había llegado a hacerlo porque madre lo había hecho así. ¿Qué había de malo en eso?, grité. ¿Por qué no pudiste encontrar tu felicidad allí? ¿No has pensado en lo que significará para tus hijos y nietos ser el objetivo de la fundación de otro ducado? ¿Es eso lo que piensas?, preguntó Georgine. Entonces no malgastaré mi aliento. Parte 2. Una mezcla de colores se arremolinó en los ojos de mi hermana. Estaba tan furioso que ya no podía contenerlo, ¿pero por qué? No podía ni imaginar por qué estaba enfadada o por qué me odiaba. Quería entender, quería que estuviéramos de acuerdo, pero ella se negaba a responder a mis preguntas. La confusión y la desesperación me recorrieron el pecho. Somos hermanos, grité. ¿No podemos al menos intentar entendernos? Si me hablas, seguro que podemos solucionarlo. Ja. Es demasiado pronto para que nos visites Schlaftraum. Solo diré esto, si de verdad deseas que nos entendamos, dame las bases. Solo entonces podremos hablar. Sabes que no puedo hacer eso. Oh Dios. Georgine puso cara de estar profundamente herida. Era claramente exagerada, pero se parecía tanto a mamá que aún así me hizo sentir culpable. En ese caso, esta conversación ha terminado, no es que esperara mucho de ti para empezar. Siempre supe que no tenías intención de entenderme. Tú eres el que se niega a comunicarse. Dímelo de una vez. ¿Por qué estás tan obsesionado con la fundación de Ehrenfest? No hay nada más que valga la pena decir. Muérete ya. Georgine intentó sujetarme con su estapé, como había hecho tantas veces en el pasado, pero yo ya no era el mismo niño indefenso de entonces. Dije Bogen para convertir mi estapé en un arco y lancé una andanada de flechas de maná. Getelt. La primera de mis flechas activó uno de los amuletos de Georgine, el resto estalló contra el escudo que había creado. Continué mi asalto mientras acortaba la distancia entre nosotros. No le daré tiempo a recuperarse. Georgine lanzó una herramienta mágica desde detrás de su escudo, esta vez gastando uno de mis amuletos.
Acercarme a ella me había puesto dentro de su rango de ataque. Continuó bombardeándome mientras yo le disparaba más flechas. Sigue lanzando herramientas. En otras palabras, es un buen momento para que ataque con las mías. Usé G-Tilt para convertir mi estape de arco a escudo, y luego lancé una herramienta mágica tan fuerte como pude para que golpeara el suelo detrás de Georgine. Hubo una fuerte explosión, pero ella ni siquiera intentó protegerse la espalda, me mantuvo la mirada y confió en sus encantos para protegerse. En una batalla entre nobles, era una táctica fundamental utilizar ataques débiles para deshacerte de los encantos de tu oponente, y eso era exactamente lo que estábamos haciendo ahora. NGH. Un rasguño apareció en la mejilla de Georgine, seguido poco después por un leve hilo de sangre. Sin embargo, no le dio importancia a la herida y siguió acribillándome con herramientas mágicas. Al mismo tiempo, me dolía la mano. Debía de haberse quedado sin amuletos para bloquear ataques débiles. Lancé otra herramienta mágica detrás de mi hermana. Esta vez, se apartó de mí para bloquear la explosión. Ahora. Corrí hacia adelante, disipé mi escudo con Ruken y atrapé a Georgine con bandas de luz. Intentó liberarse antes de quedarse paralizada por el shock, debía de darse cuenta de que su maná ya no era más fuerte que el mío. Se acabó, dije. Ríndete mientras puedas. No te quitaré la vida. No quería matar a mi hermana a menos que fuera absolutamente necesario. Mantenerla con vida también haría más fácil atar cualquier cabo suelto. Las excusas se extendieron por mi mente como un reguero de pólvora. Mátame. ¿O ni siquiera tienes la determinación? Te vas a la Torre de Marfil, dije largamente. Qué ingenuo, se burló Georgine. Se reía de mí incluso ahora que la estaba inmovilizando. Todavía hay nobles que me juran su nombre. ¿No entiendes lo que eso significa? Necesitas piedras de nombre para. Las palabras me fallaron. Las órdenes dadas a los juramentados no eran válidas a menos que uno tuviera sus piedras de nombre en la mano. Por eso a madre se le permitía vivir en la Torre de Marfil a pesar de tener a tantos nobles que aún le habían jurado su nombre, había guardado sus piedras en su habitación oculta para asegurarse de que no se las robaran. Pero Georgine. Ordeno a mis leales vasallos juramentados y esclavizados soldados devoradores, Ehrenfest. No pude dejarla terminar. La seguridad interna de Ehrenfest era tan mala que ya teníamos intrusos en el barrio de los nobles. No sabía cuántos de los asistentes juramentados de mi hermana habían sobrevivido a la purga, ni lo que podrían hacer a sus órdenes. ¿Marcharían a la batalla o empezarían a esparcir ese veneno de muerte instantánea por toda la ciudad? No iba a esperar para averiguarlo. Word. Finalmente me quedé sin opciones, bajé la espada y sentí como la hoja se clavaba en la carne. Me temblaba la mano al agarrar la empuñadura y se me llenaron los ojos de lágrimas. Saber que había hecho algo tan vil me daba ganas de vomitar. Ah. Mi mente estaba tan nublada que no podía distinguir de quién de los dos provenían los ruidos. Mi hermana me miraba con una sonrisa, con la sangre brotando de su cuello y burbujeando por su boca. Parecía tan contenta como cuando me envenenó y, con su último aliento, pronunció sus últimas palabras crueles. Te despreciaré para siempre. ¿Qué demonios fue eso? Georgine estaba muerta. Era mi victoria. Entonces, ¿por qué la victoria se sentía tan vacía? Nunca había conseguido averiguar lo que pensaba. Lo más que había entendido era que me odiaba sinceramente y que nunca tuvo la menor intención de aceptar mi existencia. Tengo que actuar rápido. Quité la luz que sujetaba a Georgine, apreté la empuñadura de mi espada y volví a golpearla. Fue espantoso, pero había cortado exactamente lo que necesitaría para indagar en sus recuerdos. Lo dejé caer en una caja que había caído al suelo junto con las trampas, un detenedor del tiempo. Conservaría sus recuerdos durante un tiempo. Tener que matar a mi hermana me había sacudido hasta la médula, pero ahora no sentía nada en absoluto. Era como si mis emociones se hubieran desvanecido de repente. Cuando terminé, apuñalé el cadáver de mi hermana por última vez, apuntando a su órgano de maná. Su cuerpo se fundió en un líquido negro y pegajoso, que limpié con un bastón.
El estruendo de dos objetos duros llegó a mis oídos cuando la ropa de Georgine cayó al suelo en un montón. Una piedra fea y grande y hermosa que parecía roja o azul según la luz y la llave de la Biblia de Ehrenfest. No supe cuánto tiempo estuve allí sentada mirando la piedra fea de mi hermana. Un ordonnance llegó volando y se posó en mi mano, que seguía aferrada a mi espada. Soy Rosemaine. La batalla de Gerlach ha terminado. Sonaba tan radiante y victoriosa, pero el mensaje no se detuvo ahí. Solicitó permiso para utilizar los círculos de teletransporte del ducado, me pidió que dejara entrar en Ehrenfest a los comandantes de Dunkelfelger y a Ferdinand, y luego propuso que preparáramos habitaciones para ellos. Como de costumbre, hacía exigencias como si ni siquiera hubiera considerado que yo pudiera negarme. Me sacó el corazón del oscuro fango en el que me había metido matar a mi hermana. Maldición. Ese gremlin tiene que aprender que no es fácil seguirle el ritmo. La muerte de mi hermana había pesado tanto en mi mente que había olvidado por completo que se estaban librando otras batallas en todo el ducado. Le envié una respuesta diciéndole que esperara a que mi maná se recuperara. Luego le pasé la noticia a Charlotte y me di unos golpes aleccionadores en las mejillas. No puedo desanimarme. Soy Ehrenfest. Agarré el cronómetro, la piedra fey de mi hermana y la llave de la Biblia antes de salir del vestíbulo de la fundación. Sylvester, dijo Florencia en cuanto me vio. Debió de ver la sangre en mi ropa porque se acercó corriendo, sin intentar ocultar su preocupación, e intentó lanzar un hechizo curativo. No es mía, dije mientras dejaba lo que llevaba sobre la mesa. Puedes lavarlo. Esa era la verdadera Georgine, dijo Florencia, mirando la mesa una vez que terminó de limpiarme con un baschen. No debía de ser difícil adivinar con qué piedra fea había llegado o qué había en el tapón del tiempo. Los nobles juramentados a Lady Georgine perecieron, y los contratados por ella se desvanecieron en penachos de llamas doradas. Yo no capturé a Georgine. Tomé su vida. No había otra opción. Empezó a dar órdenes a sus juramentados. No podía ponerla en la Torre de Marfil como hice con mi madre. Tuve mucho cuidado de no mirar a la mesa mientras hablaba. Ver la piedra fea y el detenedor de tiempo revivió la sensación de mi espada cortando carne. Sé lo sentimental que eres, Sylvester. Debe de haberte dolido mucho. Pero quiero que sepas que todos nos alegramos de que la derrotaras. Rezaba por tu éxito. Florencia acarició la mano con la que había matado a mi hermana antes de inclinarse para darle un beso. No quería hacerlo, murmuré mientras el calor volvía a recorrerme. Me entraron ganas de llorar. No, claro que no. Pero con esa piedra fea, sabemos que ya no hay falsificaciones y que ya no hay nadie que amenace la vida de nuestros hijos. Has tenido éxito como Ehrenfest y como padre. Te agradezco más de lo que puedo expresar con palabras que eligieras proteger a tu ducado y a tu familia. Las últimas palabras de mi hermana vinieron a mi mente de improviso. Ella no me dijo nada acerca de por qué estaba haciendo todo esto. Dijo que era inútil intentarlo. Lo máximo que descubrí fue que me odiaba más de lo que jamás hubiera esperado. Sus recuerdos te mostrarán la vida que vivió y lo que la llevó a tales extremos. Pero eso puede venir después. Florencia. Hoy perdiste una hermana. Pero también has recuperado algo de familia, dijo Florencia mientras me acariciaba la mejilla. Lord Ferdinand y Rosemaine van a volver, ¿verdad? Brunilde y Charlotte han dispuesto que la próxima entrega de alimentos destinada a las provincias se destine al banquete en su lugar. Esta guerra me parecía un derramamiento de sangre sin sentido, pero era cierto que había protegido a la gente. Incluso había recuperado algunas cosas. La mujer en mis brazos seguía recordándome esos hechos. La abracé fuerte, sin querer perderla. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.